Muy buenos días, estimada iglesia. Les invito a que podamos tomar asiento y poder iniciar nuestro culto el día de hoy en adoración a nuestro buen Dios en este culto de aposento alto. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite congregarnos para adorar su nombre y es una bendición que nos da la oportunidad de poder reunirnos y convivir como hermanos y sobre todo adorarlos todos juntos como es debido. Les invito a que nos pongamos de pie para iniciar con un preludio y poder así orar a ustedes en sus lugares. Así como estamos de pie, les invito a que busquemos en nuestros signarios el himno número 224, Jesús es el Señor, a cargo de la hermana Flor Carrera. Oremos. Padre Celestial, Señor, en esta hora, nuevamente, Señor, gracias, Padre, por la vida, por tus bendiciones cada día, Señor, porque sin duda, Padre, tú has estado, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. De esa manera, Padre, nos damos cuenta que en ningún momento, Señor, tú nos desamparas, Padre Celestial, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Permite, Padre, que la palabra que sea expuesta hoy en este día, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor, para prepararnos, Señor, para el trabajo de tu ministerio y también, Padre, para prepararnos, Señor, para una eternidad contigo, Padre mío, Señor. Te ruego, Padre Celestial, Señor, que no haya ningún impedimento, Señor, que sea apartado, Padre, toda angustia, toda dolencia, toda preocupación, Padre, y que podamos, Señor, estar concentrados solamente en adoración a tu nombre, Señor, en alabanza, Padre, de tu santo nombre, Padre Celestial. Que la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, sea en este lugar, Padre, para que nuestros corazones sean rendidos delante de ti, Señor. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Tenemos ahora una lectura de confesión de pecados en el Salmo 51, del 1 al 12. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer esta lectura, Salmo 51, del 1 al 12, de manera alternada. Empiezo yo, nos unimos en el versículo 12. Dice la palabra de Dios, plegaria de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Les invito a estar escuchando atentamente la lectura de seguridad del perdón del Salmo 130, versículos 7 y 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. ¿Pueden tomar asientos? En este momento ha llegado el momento de la fraternidad, que está a cargo del Ministerio de Relaciones. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy, 24 de agosto del 2025, es para mí un gozo estar aquí con ustedes, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la Iglesia Manantial de Vida, los que nos visitan por primera o segunda vez. Y el día de hoy nos visita Perla Itzel, es una amiga de nuestra hermana Karen Soberano. Bienvenida, Perla. Dios te bendiga, por allá está. Bienvenida, esta es la Iglesia Manantial de Vida y está muy gozosa de recibirte el día de hoy y juntos adorar el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar juntos el himno 429, Saludo del Cristiano, y nos saludamos todos. Dios les bendiga, hermanos. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano.
El himno número 20, hermanos, cantamos a nuestro Dios. Grato es contar la historia. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo Cristo en la cruz murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha infunde más amor, y cuando haya en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En este momento tenemos una oración de gratitud que está a cargo del hermano Gilberto Caballero. Vamos a inclinar nuestro rostro en actitud de oración. Vamos a tener esta oración de gratitud a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos,
en este momento, después de alabarte por lo grato que es contar la historia de tu amor, nuestro corazón rebosa de gratitud y queremos expresártelo con palabras desde nuestro corazón. Te damos gracias en primer lugar, Señor, por el mundo que creaste. Cuando vemos la belleza que nos rodea, recordamos tu palabra que dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias por el sol de cada mañana, Señor, por la lluvia que nutre la tierra y por el aire que respiramos. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por el regalo inmerecido de la salvación en Cristo Jesús. Tu palabra recuerda hoy y siempre que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don tuyo, es un regalo inmerecido que solo pudimos recibir por tu misericordia y tu gracia. Gracias, Padre, porque cuando estábamos perdidos, tú nos fuiste a buscar. Gracias por el perdón de nuestros pecados que solo encontramos en la cruz y en el sacrificio de tu único Hijo. Te agradecemos también por tu cuidado en nuestro día a día, Señor. Tu palabra nos enseña a dar gracias en todo y por eso te agradecemos no solo por el alimento, el trabajo y los momentos de salud y de gozo, sino también por las circunstancias adversas. Te damos gracias por las pruebas, por las dificultades de salud y por cada situación difícil, porque confiamos en que tú tienes el control y usas todas las cosas para nuestro bien y para formar el carácter de Cristo en nosotros. Aún en medio de la prueba, afirmamos con fe lo que enseña tu siervo Santiago, quien nos recuerda en tu palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces que eres tú. Finalmente, Señor, te damos gracias por el tesoro inigualable de tu palabra. Gracias porque en este mundo de tantas voces y caminos confusos, no nos dejaste a ciegas, tropezando en la oscuridad de nuestras propias opiniones. Por el contrario, Señor, encendiste la luz para nosotros, tu revelación que es verdad eterna, firme y segura. Ella es la que ilumina nuestro entendimiento y nos muestra el sendero seguro, tal como lo expresó el salmista: lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pedimos que prepares nuestro corazón ahora y nuestro entendimiento para recibir la enseñanza que estás por darnos. Recibe esta oración, oh Padre, como una ofrenda humilde de nuestros labios. Te lo pedimos y agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, así de pie vamos a escuchar la lectura bíblica ya del Antiguo Testamento. Es una lectura bastante corta, está en Isaías 55, son 3 versículos, del 1 al 3. Les pido que en actitud reverente permanezcamos en pie y escuchemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Hermano, así como estamos, vamos de pie, vamos a tener en este momento una oración pastoral de intercesión a cargo de nuestro pastor Lázaro Juárez. Vamos a orar, amados hermanos. Sé que durante la semana hemos orado en nuestros grupos u organizaciones, pero este es un momento especial para orar. Les pido por favor
que siempre oren por este siervo del Señor. El ministerio no se sostiene si no es por la gracia divina y las oraciones de ustedes. Si ustedes no oran por los siervos de Dios, por este siervo, es difícil poder, hermanos, llevar adelante el ministerio que Dios nos ha dado, para que dependamos de la guía, de la iluminación del Espíritu Santo del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en este momento que tu pueblo está reunido, la iglesia del Señor, tu amada iglesia, manantial de vida, vamos a ti, Señor, con la confianza que nos das cuando nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor para alcanzar oportuno socorro. En esa confianza en los méritos de Jesucristo nuestro Salvador, invocamos tu nombre, santo, justo y perfecto. No somos dignos, Señor, por nuestros propios méritos acercarnos ante tu trono santo, pero lo hacemos por los méritos perfectos de Jesús, que Él obedeció perfectamente hasta la muerte, en lugar de nosotros, rebeldes, desobedientes. Tú fuiste obediente hasta la muerte, Señor Jesús. Y en esos méritos, Señor, te suplicamos por todos los hermanos que estén enfermos, que están en los hospitales, que están en sus casas recuperándose, algunos esperando, Señor, alguna intervención médica, aquellos que están desesperados, oramos por aquellos que están angustiados, aquellos almas, corazones que están afligidos por alguna situación que están pasando por su vida, Señor, en su vida. Oramos por el hermano Juan Pablo, que le dio y está padeciendo esa parálisis facial. Lo ponemos en tus manos, a todos tus siervos y siervas, a todos tus hijos e hijas, aquellos que necesitan un trabajo, aquellos que tienen problemas en sus trabajos, aquellos que tienen algún hijo o hija enfermo, enferma, y su alma se aflige por eso, Señor. Oramos por aquellos que tengan algún problema en su matrimonio, en la familia. Tú eres el Dios bueno y misericordioso. Oramos por nosotros, Señor, por cada uno de nosotros. Conoces, Señor, que el enemigo más grande que tenemos es Satanás, con todos sus ejércitos malévolos, que utiliza también nuestras debilidades de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. No descansa para hacernos tropezar en la fe o caer si es posible. Te suplicamos por tu pueblo, Señor, que todos los días se asienta el deseo de buscar tu rostro, como decía tu siervo David. Mi alma ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Que estén sedientos todos los días, en cada momento, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que así clamen nuestras almas, Señor, por ti, que tengamos sed del Dios vivo y deseemos presentarnos delante de ti siempre para abrevarnos en los arroyos, en los manantiales espirituales de las bendiciones del Señor. Padre, encomendamos pues todas estas cosas, Señor,
En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 10. Lo leemos de manera alternada. Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 10. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con Cristo, para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Palabra de Dios. Amén. Seguimos de pie, hermanos, y preparamos nuestra mente y corazón con el himno número 355, Meditar en Jesús. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, su bondad sobre pecado. Él ganó para mí
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ha llegado el momento del alimento espiritual. A continuación tenemos la predicación de la palabra a cargo del pastor Lázaro Juárez Chán con el tema El Evangelio, la buena noticia que transforma al pecador. Oremos, hermanos. Eterno Padre, bendito seas. Acabamos de cantar un himno precioso. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y tú nos darás tu poder para hacerlo. Y lo hacemos siempre en el nombre de Jesucristo. Con humildad nos acercamos a ti, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y nos guíe y nos enseñe tu palabra. Usa a este siervo que te habla, Señor. Bendice las vidas de mis hermanos, tus hijos que están allí en las bancas, sentados. A todos los hermanos, Señor, que vienen para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Evangelio de Jesucristo es lo más maravilloso que podemos tener en este mundo, queridos hermanos. Las buenas nuevas de salvación, las que tenemos que predicar nosotros siempre, a tiempo, dice la Biblia, y fuera de tiempo, es decir, en todo momento, en todo tiempo, debemos predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Hace una semana tuvimos la oportunidad de proclamar aquí nuestra fe en el Señor Jesucristo tomando la Santa Cena. Creo que todo cristiano, el gran deseo que tiene en su corazón, siempre proclamar a Jesús como Señor y Salvador de los hombres. Claro que sí transforma el Evangelio porque es potencia de Dios. Pero hoy en día hay mucha confusión respecto a qué es el Evangelio. Vienen otras corrientes que vemos nosotros, donde hay iglesias, templos llenos. Y piensan que ellos están en el Evangelio de Jesucristo. Primero vamos a pensar en lo que no es el Evangelio, ¿ok? Para que podamos entender lo que es el Evangelio. No es un mensaje inventado por los hombres. El Evangelio de Jesucristo no es un mensaje inventado por los hombres. No es un mensaje motivacional para superación personal. Hay algunas organizaciones incluso que nos han querido vender que lo que ellos proclaman y enseñan equivale a la palabra, al Evangelio. Hay algunas organizaciones que tienen muy buenas intenciones y que socialmente ayudan a las personas, pero no es el Evangelio. No sé si hay algún hermano aquí que acude a los Alcohólicos Anónimos, con todo respeto. Yo he ido, he sido invitado y he aprovechado esas oportunidades. No habla de la literatura, porque ellos manejan literatura y nosotros, los siervos de Dios, manejamos las escrituras. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que es literatura y lo que es escritura.
Allá ellos tienen una especie de catarsis, le llaman a ellos, suben a la tribuna y entonces comienzan a hablar de ellos mismos. Y el Evangelio no es un asunto de hablar de mí, sino hablar de Jesucristo. No se trata del hombre, sino se trata de Jesús. Usted abre en las redes, en Facebook o en el famoso TikTok y usted va a encontrar un sinfín de personas que hablan muy bonito para motivarles. Son expertos en motivar a la gente, pero lo hacen con puros pensamientos filosóficos, lo hacen con pensamientos que suenan bonito, pero que no llegan al alma y no llenan el corazón y menos transforman la vida de los hombres. Así que el Evangelio no es un mensaje para motivarnos como hacen los que se dedican a esto, los expertos. En las empresas he visto a personas que expertos en motivar a los trabajadores para que comiencen echándole muchas ganas. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio no es un edificio. Muchos dicen, ¿a dónde vas? Voy al templo, voy a la iglesia. Ah, tú eres evangélico. Sí, yo soy evangélico, porque piensan que ir al templo ese es el Evangelio. Claro, venimos al templo y aquí habemos redimidos en Cristo, en la sangre de Jesucristo. Si estás redimido en la sangre de Jesús, pues ven como estamos aquí. Pero quiero decirte que el templo no es el Evangelio. Y hay muchos que están equivocados con esto. El Evangelio no se trata de las buenas obras y ayudar al prójimo. He tenido la experiencia que cuando voy a hablarle a los paganos, a los que no conocen a Cristo, casi me dicen que son más evangélicos que yo. Y inmediatamente comienzan a darnos una explicación detallada de que ellos ayudan a su papá, a su mamá, eso es bueno, ¿no? Y que cuando pasan los mendigos mendigando por la calle, le dan un plato de comida, le dan dinero, le dan bebida. Y las obras de beneficencia social, por muy buenas que sean, ¿saben? No es el Evangelio. Tampoco significa ser religioso el Evangelio. No es religión. Hay muchas religiones muy grandes en este mundo. Los cientos de millones que siguen a Mahoma. Los cientos de millones de personas que siguen a Buda. Los cientos de millones que siguen el hinduismo. Los cientos de millones de personas que siguen otras iglesias. Digo iglesia, pero son sectas. Hay muchos. Están los mormones. Están los testigos de Jehová. Están la luz del mundo. Dicen que ellos son la luz del mundo y tan luz así que su fundador está en la cárcel. Esa es la luz, imagínense. Lo está alumbrando, está en la cárcel. Por algo es eso. Incluso, habemos millones en el mundo de presbiterianos, de bautistas, pentecostales, metodistas y de otros. Hay muchas doctrinas y enseñanzas de estas personas en el mundo, pero solamente hay un evangelio. Y el evangelio no es religión. ¿Me entiendes, hermano? Eso no es religión, el Evangelio.
El Evangelio no solamente es creer en Dios como un asentimiento mental. A ese nivel de asentimiento mental, creer en Dios, hasta el nivel del diablo. La Biblia dice que el diablo también cree que existe Dios. Y el Evangelio no solamente es un asentimiento mental, no es un pensamiento mental nominal. ¿Cuántos llegan a la iglesia nominalmente? Dicen soy presbiteriano, soy bautista, son nominales, llegan. El Evangelio no es haber nacido en casa de papá que son cristianos. Ay, yo nací en cuna cristiana, me llevaron chiquito, me bautizó el pastor, me llevó a la escuela de formación cristiana todos los domingos. Y aunque hayas nacido en un hogar evangélico, eso no significa que tú conociste el Evangelio, estás en el Evangelio. Así que el Evangelio no es nacer en un hogar cristiano también. Yo siempre le digo a mis hijos, desde chiquito les dije, tu papá es pastor, tu mamá es cristiana, y naciste en una cuna evangélica de un pastor, pero nadie nace en el Evangelio. ¿Sabían eso? Nadie nace en el Evangelio. La fe no se hereda. La fe no se compra y no se hereda. La fe es una experiencia genuina que se tiene con Jesucristo. Así que si un día no has tenido un encuentro con Jesucristo, no has rendido tu vida a Él, no has abierto las puertas de tu corazón y lo has aceptado en tu vida, aunque hayas nacido, seas hijo de un pastor, de un anciano, y aunque hayas nacido en una cuna evangélica, ese no es el Evangelio. ¿Saben una cosa? Que el Evangelio no es tu testimonio. Ya usted, como dice, ya me está confundiendo, pastor. Pues sí, el Evangelio no es tu testimonio. Yo escuché decir a una persona, nosotros somos el Evangelio viviente. Válgame Dios Padre Santísimo, ¿cómo voy a ser yo el Evangelio viviente? Si yo soy el Evangelio, entonces ¿qué Evangelio voy a proclamar? Eso es una herejía. Tu testimonio es simplemente le estás diciendo qué hizo, cómo te transformó. Y en la Biblia hay algo, alguien así más conocemos más, aquel ciego cuando se acercó a Jesús y el Señor lo hizo ver, hizo el milagro. Entonces se enojaron los escribas y los fariseos y dice, ¿quién fue el que te hizo ver? Yo no sé. Lo único que sé, ahí está el testimonio, que ciego estaba y qué. Pero lo que él estaba diciendo no es el Evangelio. Muy bueno puede ser tu testimonio y tiene que ir acompañado con tu testimonio, pero tu testimonio no es el Evangelio. Simplemente estás diciendo que eras antes y ahora el Señor te cambió, te transformó. Es un testimonio, pero tu testimonio no es el Evangelio. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir acá a la iglesia del Buen Pastor de hasta hace años atrás, hace como 30 años o más. Y íbamos pastores, ancianos y todos. Y venían unos hermanos de Mérida, otros de México, otros de Estados Unidos. Y el doctor Kennedy, un hombre apasionado por el Evangelio, quería que todos los miembros aprendiéramos bien a evangelizar. Y dentro de eso, solo recuerdo muchas cosas, pero recuerdo una, cuando
uno se acerca a la persona y le predica el evangelio, ¿qué harías? ¿Qué pasaría en tu vida si hoy murieras y de inmediato pasas la eternidad y estás en la puerta del cielo y tú quieres pegar un paso, quieres entrar y el Señor Jesús está a la puerta y te dice: ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde quieres ir? Al cielo, Señor. Y te hace la famosa pregunta: ¿y por qué crees tú que debo dejarte entrar al cielo? Ahí está el problema. Y entonces tú vas a dar testimonio: no, mire que yo hice esto, que yo hice aquello, que yo hice. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Tú podrás hacer muchas cosas y haber dado testimonio a muchos, pero si no llegó el evangelio de Jesucristo a tu vida, no vas a saber contestar. Tienes que saber contestar en ese momento. De eso depende, de pasar la eternidad en el cielo o pasarla en el infierno. ¿Saben qué diría yo? Es lo que tiene que decir un cristiano. Porque un día me predicaron del evangelio glorioso de Jesucristo, que murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre preciosa en la cruz. Eso le contestaría yo. Y aunque yo era digno del infierno, Él murió por mí en la cruz, derramó su sangre y pagó por mis pecados. Esa es mi esperanza. Pero imagínate que le digas: es que yo nací y mi papá era pastor, mi mamá era la esposa del pastor, nací en una cruz evangélica, Señor, por eso quiero que me dejes entrar. No. Por ninguna otra razón podrás entrar al cielo. Pero, señores, que yo di testimonio, estuve enfermo y entonces Dios hizo el milagro, me sanó y todo. Por eso no te va a dejar entrar el Señor al cielo. Porque ese no es el evangelio. No sé si hoy yo te estoy jalando el tapete donde estás parado, pero tengo que jalar, porque no podemos confiar en ese tapete. Ninguna de esas cosas es el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el evangelio, pues? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Muchas veces. Son las buenas noticias. Pero ¿de qué tiene que salvarme Jesús? Yo tengo que presentarle el plan de salvación de Dios, que desde la eternidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conocido en la teología como el Pactus Salutis, pactos de salvación, que se dio en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que el Hijo vendría a este mundo a salvarnos. ¿De qué nos va a salvar entonces? De la muerte eterna. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tenemos que ir al mismísimo Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo perfectos. Los hizo para que ellos pudieran hablar con Dios, ver a Dios, hablar con Dios, para que estuvieran bien con Dios. Era el propósito de Dios. Pero un día, cuando fueron tentados por la serpiente, que no es otra cosa sino Satanás que usó la serpiente, desobedeció, decidió trazarse su propio camino, decidió que no necesitaba a Dios para caminar en este mundo, trazarse su propio camino, caminar sin Dios, alejarse de Dios.
Pensó que no necesitaba a Dios en su vida. Y desobedeció al Señor. Le dio la espalda a Dios. Se volvió enemigo del Señor. Y cuando el hombre cayó en pecado, entonces vinieron a su vida 3 muertes. La muerte física. Nosotros no íbamos a morir si no hubiésemos caído en pecado, físicamente. Todavía la muerte, el desenlace de la muerte hasta hoy es consecuencia, aunque estemos en Cristo, del pecado. Pero también murió espiritualmente, vivo pero muerto. Es lo que dice el apóstol San Pablo, estando que muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Estamos el hombre lejos de Dios y sin Jesús en su vida, está muerto, camina muerto, dice que tiene vida, pero está muerto espiritualmente. Y si llegara a morir así, no podrá ver a Dios ni ir al cielo, sino lo que le espera es una horrenda expectación de juicio en el tormento eterno, en el infierno ardiente. La gente sin Dios, la gente sin Jesús, así está, muerta. Y la otra muerte es la muerte eterna. Y la muerte eterna es que el día que tú cierres tus ojos en esta vida, no podrás abrirlo en la presencia de Dios, sino que los abrirás en el mismo infierno. Es lo que la Biblia habla, muerte eterna. En el lago de fuego, el castigo eterno. Cuántas cosas, especialmente esto llegó a la vida de la humanidad. Pero después de todo eso, se vuelve enemigo de Dios, le da la espalda a Dios. Lo único que merece el hombre es el castigo eterno en el infierno. Es lo único que merece. Haga lo que haga, es lo único que merece. Pero Dios, en su inmenso amor, nos envió a su Hijo Jesucristo para que sufriera y muriera en la cruz y nos salvara de esa muerte eterna y nos diera vida eterna. Y nos reconciliara con Dios siendo enemigo, nos reconcilia con Él, nos acerca con Él, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es Jesús. El pecado nos separa y Jesús nos trae nuevamente a esa relación con Jesús. Pero para eso Él tenía que venir aquí, nacer en un pesebre, crecer en este mundo, experimentar todo lo que el hombre puede experimentar en sufrimiento y otras cosas en su vida. Sufrir, ser despreciado, escupido, calumniado, crucificado de pie y mano, y morir allí y ser sepultado. Era la única manera de poder salvar al hombre. Ese es el Evangelio. Por eso le digo, mi testimonio no puede ser el Evangelio. El Evangelio es la persona y la obra de Jesucristo que tengo que proclamar, y el Evangelio quedó para proclamarse. ¿Sabían eso? El Evangelio quedó para proclamarse. Y el Evangelio es la vida y la obra de Cristo, que nosotros tenemos que proclamar. El Evangelio es decirle a la gente que Él
está enemistado con Dios, es decir, a las personas que están enemistado con Dios, que el camino donde van ellos los lleva a la perdición, a la muerte eterna, al castigo eterno. Que hay una buena noticia, que ese fin de ese camino de muerte puede evitarlo, creyendo en Cristo, por la fe, por la gracia de Dios, no por obras, por pura gracia de Dios, por la fe. Acabamos de leer un pasaje bíblico, ¿verdad? En Efesios. Porque, ¿qué dice? ¿Quieren repetirlo ustedes? Porque por gracia soy salvo. ¿Y qué sigue diciendo? Ajá. Ok, y dice que tiene que ser por fe para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Y que a ese Cristo que murió en la cruz y que pagó por nuestros pecados, es necesario abrir nuestro corazón y recibirlo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, porque Él nos llama para eso. Vengan a mí, le dice Jesús, todos los que traen cargas, todos los que están cansados de pecar, vengan a mí. ¿Y qué dice Jesús? ¿Yo qué? Yo no le echo fuera. He aquí yo estoy a la puerta del alma, del corazón de los hombres que todavía no tienen a Cristo. Ese es el Evangelio. Y si alguno oye mi voz, que dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese es el Evangelio. Cuando el Señor te dice, vengan, estemos a cuenta, si tus pecados son rojos, sucios, como la grana, como el carmesí, vengan, estemos a cuenta, yo los haré, sus vidas, sus almas, como blanca lana, blancos como la nieve. Pero es necesario venir a Él, acudir al llamado, abrir el corazón y recibirlo como Señor y Salvador. Y nos garantiza la vida eterna en el cielo, porque también el infierno es una vida eterna. Pero aquí la vida eterna es en el cielo y disfrutar esa bendición desde ahora. Yo creo que a mí muchos me han preguntado, pastor, ¿y cómo fue que se salvaron aquellos en el Antiguo Testamento? Yo les haría la pregunta, ¿creen ustedes que también se predicó el Evangelio en el Antiguo Testamento? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí se predicó el Evangelio en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 4. Romanos es una delicia de epístola. No hay mucho tiempo y yo quiero ser breve en esto, ejemplo que le digo. Muchas veces no predicamos del Nuevo Testamento, la mayoría de las veces, perdón, del Antiguo Testamento, la mayoría de las veces predicamos en el Nuevo Testamento. Porque muchos de nosotros pensamos que el Evangelio de la gracia y de la fe no se predicó en el Antiguo Testamento. Aquí en Romanos 4, Pablo, desde el inicio del capítulo 1, le está diciendo a los romanos que él quiere ir para allá y hablar con ellos. Había muchos judíos allá también. Y él le dice en el primer capítulo, yo quiero ir, dice, porque quiero ir a hablarles del Evangelio de Dios. ¿Sabían que los judíos hasta hoy creen que ellos están en el Evangelio? Hay muchos libros de ellos donde plasman su fe, su creencia. Y ellos creen que ellos también viven en el Evangelio. Si usted va y habla con un judío y le dice, yo le vengo a hablar del Evangelio de Jesucristo, dice, nosotros también estamos en el Evangelio.
Los judíos creían que Abraham y David se habían salvado, incluso Abraham, Isaac y Jacob, e incluso David se habían salvado porque habían sido por sus propias obras. Pablo lo sabía, Pablo era judío. Y el pensamiento de los judíos es que Abraham, Isaac y Jacob, e incluso el mismo David, se habían salvado por sus obras. Y dice Pablo, no, ese es el evangelio de ustedes. Yo les voy a hablar del evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y en el capítulo 4 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿escucharon el verso 2 del capítulo 4? ¿Quieren leerlo? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Por la fe, dice Pablo en Efesios, para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie se jacte. Y los judíos pensaban que Abraham, Isaac y Jacob se habían salvado por sus propias obras. Habían satisfecho la justicia divina por sus propias obras. Imagínese usted. Y Pablo le dice, no es cierto. Porque si Abraham hubiese sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse. Y dice la Biblia de que la salvación no es por obras para que no nos jactemos. ¿Y qué sigue diciendo? Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál Escritura? La Biblia. En los tiempos de Pablo se le conocía las Escrituras a toda la Biblia, el Antiguo Testamento. Y en algunas ocasiones se refiere como cuando Jesús se acercó a aquellos dos, aquel domingo de resurrección, ya cuando estaba a punto de terminarse el día. Iban dos caminos a Emaús. De pronto hubo un hombre que se les acercó y se les apareó al lado y caminaba con ellos y dice, ¿por qué van tan tristes ustedes? Le noto triste. Dice, ¿cómo no vamos a estar tristes? Y tú no sabes la historia, pues. Hubo un hombre que se llamaba Jesús y les comenzaron a contar. Y nos dijo que él moriría y que hoy iba a resucitar. Ya estamos a unos minutos que se acabe el día. Y ya nos engañó. Vamos desilusionados. ¿Y quién era el que iba al lado? ¿Quién era? Jesús. Y dice la Biblia que entonces le comenzó a decir Jesús, hablando de Moisés, es decir, las leyes. ¿Cuáles son los 5 libros primeros de la Biblia? Entonces dice que les comenzó a hablar desde Moisés. Moisés habló de Jesús. Y luego pasando por quién, dice. ¿Pasando por quién? Por los profetas, dice. Y por las Escrituras. Es decir, los judíos se referían a todo el Antiguo Testamento. Cuando Pablo habló de esto, ya estaba todo el Antiguo Testamento traducido incluso al griego. En el año 400 antes de Jesucristo se tradujo la Biblia del hebreo al griego, y a esa versión se le conoció como la Septuaginta. Cuando Jesús está hablando y le dice a los discípulos, miren, Moisés, los profetas y lo demás de las Escrituras, es que se está refiriendo a la santa palabra de Dios de todo el Antiguo Testamento. Está diciendo, él hablaba de mí. Sí, él hablaba del Mesías. Sí, habla el Antiguo Testamento del Evangelio. ¿Y qué sigue diciendo, hermano? Miren, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Ni la ley existía. ¿Y qué sigue diciendo? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Luego sigue diciendo el 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Y vean, ¿a quién otro pone de ejemplo? A David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, ¿qué dice, hermano? Justicia sin qué. ¿Y qué es esto? Está hablando de la gracia, poniendo de ejemplo a Abraham, y aquí habla de fe sin las obras. ¿Qué cosa es eso? Ese es el evangelio. ¿Me entiende? Eso es el evangelio. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de qué, de pecado. Muy bien, hermanos. El verso 13, ¿qué dice, hermano? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino la justicia de la fe. Ni siquiera la circuncisión, dice, por la cual se salvan. Y más adelante dice, ¿y qué halló Abraham? Dice, ¿qué encontró Abraham? Eso quiere decir, ¿en qué cayó en cuenta de qué? Que la fe, que la salvación no es por obra, sino por fe, por gracia. ¿Saben por qué toma Pablo a Abraham y a David como ejemplos? Porque Abraham es el padre de los judíos, el primero. Y David es el monarca más grande de los judíos, aunque él no fue el primer rey, pero fue el primero conforme al corazón de Dios. Ahora díganme, si tuvieran razón los judíos, no sé cuántos de ustedes conocen una Biblia anotada con comentario abajo. Hubo un tiempo que en la iglesia presbiteriana fue una fiebre eso. Casi nadie había, hace unos 30 años atrás o más, la famosa Biblia anotada, comentada por Scofield. Se escribe Scofield, es Scofield. ¿Se acuerdan de eso? Un perfecto dispensacionalista. Y él habla que en todo el Antiguo Testamento todos los que se salvaron por obras. Error, mentira. Y ahí es donde los pobres santos presbiterianos de los últimos días, por estar usando esa Biblia y leer los comentarios de abajo, resulta que teníamos a muchos presbiterianos a media ya. Porque Scofield dice eso, él es dispensacionalista. Y dice eso, que todos los que vivieron en el Antiguo Testamento se salvaron por obras porque no había evangelio. Pablo está diciendo en Romanos que sí había evangelio. Y ahora digo, si Abraham se salvó por sus obras, ¿quién era Abraham? Pregunto. ¿Ve? ¿Quién era Abraham? ¿Un pobre mentiroso? ¿O no? Por salvar el pellejo, mintió en cuanto a su esposa, ¿se acuerdan? Y no una vez. ¿Y quién era David? Pregunto. ¿Quién era, hermano? Este salió peor. Él cometió adulterio y otras cosas allá. Si fuera por obras, como dice Scofield, ¿usted cree que se hubieran salvado ellos? ¿Por qué? Es imposible. La ley es por obra y nadie se pudo salvar. Fue por el evangelio, fue por la fe, fue por la gracia del Señor. Y eso es lo que explica Pablo en todos Romanos. Le está hablando del evangelio de Dios, de Jesucristo, combatiendo el evangelio que tenían en la mente los judíos, que decían que los patriarcas se salvaron, incluyendo a David también, por obras. No, todos los que se salvaron en el Antiguo Testamento fue por fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sí, ellos se salvaron por eso, porque creyeron.
El apóstol San Pablo le escribe a los hermanos de Gálatas: estoy sorprendido, dice, que tan pronto como yo me salí de allí, ya ustedes están siguiendo otro evangelio. No es que exista otro evangelio, dice, pero están creyendo en otra cosa. Tengan cuidado, hermanos, amados en el Señor, porque hoy hay muchos evangelios, pero solamente hay uno, el de Jesucristo, el que habla de la vida y de la obra de Cristo. Es potencia de Dios que transforma el corazón y la vida del hombre. Es potencia que transforma. Pero solo hay un evangelio. Es muy bueno tu testimonio. Y a nosotros en este programa del señor Kennedy nos enseñaron a dar un testimonio cortito, no como los que a veces damos aquí, que nos paramos y nos llevamos hasta media hora, ¿verdad? Nos dieron que diéramos un testimonio en menos de 5 minutos y lo teníamos que dar, pero no reemplazaba el evangelio de Jesucristo, porque no íbamos a hablar de nosotros, sino hablar de ¿quién? De Cristo. Es extenso, hermano, pero no quiero cansarles más. Pero quiero decirles una cosa, que el evangelio de Jesucristo está desde el Antiguo, Nuevo Testamento, y se proclamará el evangelio hasta el último día que Cristo venga por segunda vez. Si hay alguna persona que todavía está confiando en otro evangelio, piensa que es salvo porque está llegando al templo, está haciendo cosas en el templo. Si hay alguna persona que dice que porque mis padres me trajeron desde chiquito, si hay algunos que dicen voy al templo porque esto me motiva, no, el evangelio no es un asunto motivacional. Quiero decirle que tiene que desprenderse de eso y aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Rendir su vida a Cristo. Creer en la obra de Cristo en la cruz por fe. Yo estoy muy preocupado, hermanos, porque cuando yo le pregunto a los hermanos si tienen la confianza de ser salvos, la mayoría me dice que no, que en eso andan. Y cuando me responden así, le digo, pues síguele así, porque si estás confiando en tus obras, pues sigue andando así y sabes a dónde vas a despertar. Entrega tu vida a Cristo. Abre las puertas de tu corazón. Experimenta ese cambio que hace Cristo en las vidas del hombre, en la vida del hombre. Rinde tu vida al Señor, confiesas tus pecados y recíbelo como tu Señor y tu Salvador en tu alma, en tu corazón. Y esas son las buenas noticias. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Como respuesta a la palabra de nuestro Dios, les invito a estar en pie para cantar el himno número 11, Tu palabra santa llama. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si le acepta con
que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras, mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca, nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Ha llegado el momento ofertorio que está a cargo de los diáconos y a la vez entonando el himno 442, lo nuestro tuyo es. Les invito a orar, hermanos. Nuestro bendito Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Gracias por todo lo que nos das cada día, aun cuando no merecemos nada, por causa de nuestros pecados, Señor. Te rogamos, recibas las ofrendas que a ti son traídas en esta hora como parte de lo mucho que nos das, como parte de lo mucho que de ti recibimos. Bendícelas, Señor, y bendice a nuestros hermanos encargados de administrarlas. Vístelos de sabiduría de lo alto para que conforme a tus propósitos las empleen en el crecimiento de tu obra aquí en la tierra. De igual manera, por los necesitados te pedimos piedad y misericordia, y que como haces con nosotros, así también a ellos les proveas cada día conforme a tu gracia divina. Con humildad y con acción de gracias te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. De gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. De gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Hemos llegado al final de este culto. A continuación tenemos la oración final a cargo del anciano de iglesia Jonás Olivet y posteriormente la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Lázaro. Terminando la oración tenemos los avisos. Vamos a orar, hermanos.
Te damos gracias, Señor, en esta hora por esta bendición que nos das de poder alabarte, glorificarte. Y, Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón, con nuestra mente. Señor, te alabamos porque tú has sido bueno, porque tu misericordia, Señor, se manifiesta en nosotros. Y gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo veraz para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de los tiempos tú nos has hablado muchas veces de diferentes maneras, pero también, Señor, nos recuerdas que con mucha diligencia nosotros sepamos atender lo que tú nos has dicho. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque es tu voz y porque escuchamos esa voz, Señor, y te rogamos que con la dirección de tu Espíritu podamos atender lo que tú nos enseñas, conociéndote que tú eres un Dios que te manifiestas de muchas maneras. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el tiempo que podemos darte, Señor, para glorificarte, reconociendo, Señor, lo bueno, lo maravilloso que tú eres en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con vuestros seres amados ausentes, con toda la iglesia del Señor desde ahora y para siempre. Amén.